Hay cosas que solo entiende quien vive en la carretera. Mientras el resto del mundo duerme, hay camioneros cruzando Brasil de punta a punta, solos, con únicamente el rugido del motor, el destello de los faros y esa sensación extraña de que quizás no están tan solos como creen. Hombres que conocen cada curva, cada bache, cada parada de combustible como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Esta noche vas a escuchar los 7 casos más perturbadores que esos hombres han vivido en el asfalto. Encuentros imposibles, señales de tránsito que parecen saber más que el propio conductor. Radios que transmiten voces que no deberían existir. Carreteras que cambian de lugar sin aviso. Túneles que aparecen donde ningún mapa los registra. Y presencias que siguen al camión noche adentro como si llevaran un mensaje urgente que entregar. No son leyendas de internet, ni cuentos para asustar novatos. Son testimonios reales de camioneros experimentados, gente que ha pasado décadas al volante, que conoce ese mundo nocturno mejor que nadie, y que aún así fue sorprendida por algo que desafía cualquier explicación racional. Apaga la luz, ponte los audífonos y prepárate, porque después de escuchar estas historias, nunca volverás a mirar una carretera vacía de la misma manera. Comenzamos por el primer caso de esta noche, la historia de un conductor que en plena BR-116 juró haber visto su propio camión persiguiéndolo desde atrás, como si fuera el reflejo vivo de su destino intentando alcanzarlo. Antes de continuar, si este tipo de contenido te eriza la piel como a nosotros, dale like a este video y suscríbete al canal. Así no te pierdes ninguno de los relatos que están por venir. Ya, no te demora nada. Relato número 1. El camión que te sigue. Nunca creí en el destino hasta la noche en que vi mi propio camión persiguiéndome por la BR-116. Me llamo Fernando Carvalho. Tengo 47 años y llevo 23 años sobre el asfalto, entre aceite diésel y madrugadas interminables. Hago la ruta São Paulo-Bahía al menos 3 veces al mes, transportando equipos industriales. Conozco cada curva, cada loma, cada paradero donde el café todavía vale la pena. Creía que conocía todo lo que esa carretera podía mostrarme. Era un jueves de marzo. Lo recuerdo porque acababa de recoger la carga en Guarulhos, una entrega urgente de piezas para una fábrica en Vitória da Conquista. Salí a las 5 de la tarde con la intención de cubrir buena parte del trayecto antes de detenerme a descansar. El cielo estaba despejado, ese azul que va oscureciéndose lentamente, y el tráfico era el habitual. Camiones, semirremolques, algunos autos apurados. Nada fuera de lo común. Pasé por registro con la noche ya cerrada, alrededor de las 9. Me detuve en una parada conocida, llené el tanque, tomé un café con pan tostado. El empleado de turno era el mismo de siempre, Sumario, un señor de unos 60 años que llevaba décadas trabajando allí. Conversamos sobre el clima, sobre la carretera, sobre cómo el movimiento había bajado desde que inauguraron ese tramo nuevo. Cosas normales, las que los camioneros hablan. Volví a la carretera a las 10 de la noche. El radio tocaba música sertaneja, intercalada con avisos sobre zonas de neblina y puntos de control. Acomodé el asiento, encendí una luz tenue en el tablero para no forzar la vista y seguí adelante. La noche estaba tranquila, sin lluvia, sin niebla. Solo esa oscuridad profunda que uno conoce bien, la que existe lejos de las ciudades, donde los faros del camión son la única compañía. Fue después de la medianoche cuando empecé a notar algo. Miré por el retrovisor y vi un semirremolque detrás de mí. Nada inusual. Las carreteras siempre están llenas de nosotros, pero algo en la silueta de ese vehículo me incomodó. No podía ver bien con los faros encandilándome, pero había algo demasiado familiar en esa figura. Reduje un poco la velocidad, esperando que me adelantara. No lo hizo.
Mantuvo la misma distancia. Aceleré de nuevo, volviendo a los 80 por hora. También aceleró. Siempre la misma distancia, como si estuviera atado a mi paragolpes trasero con un cable invisible. Pensé que era simplemente otro conductor cansado que viajaba en mi estela para ahorrar combustible. Eso se hace a veces, especialmente en viajes largos, pero algo no cuadraba. Tomé el radio y traté de hacer contacto. Silencio. Solo el chirrido habitual del equipo y a lo lejos, alguien hablando sobre un accidente cerca de Cajati. Apagué el radio y seguí conduciendo, intentando ignorar esa sensación extraña que crecía en mi estómago. Pasaron 15 minutos. El camión seguía pegado a la misma distancia. Decidí hacer una prueba. Sin avisar, sin encender los intermitentes, giré hacia un acostamiento amplio que conocía bien. Frené suavemente y me detuve, apagando los faros, pero dejando el motor encendido. El camión que me seguía pasó de largo. Respiré hondo, sintiendo el corazón acelerado. Bobería, pensé. Cansancio. Paranoia de carretera. Esperé 5 minutos. Encendí un cigarrillo que ni fumo ya, pero siempre llevo para momentos así. Y volví a la vía. 10 minutos después, estaba ahí de nuevo. Esta vez lo vi materializarse. No vino desde atrás, no me adelantó. Simplemente apareció en el retrovisor. En la misma posición exacta de antes, la misma distancia, como si mi parada en el acostamiento nunca hubiera ocurrido, como si él siempre hubiera estado allí esperando. Mi boca se secó. Sostuve el volante con más fuerza y traté de ver mejor a través de los espejos. Los faros de ese vehículo dificultaban la visión, pero en ciertas curvas suaves conseguía ver el costado. El corazón casi se detuvo cuando lo reconocí. Era un Scania rojo idéntico al mío. Exactamente igual. Mismo color, mismo modelo, mismo tipo de carrocería. Hasta la matrícula parecía reflejar algo familiar, aunque la distancia y el movimiento me impedían leerla bien. Aceleré. Pasé de 90. También aceleró. Frené bruscamente, bajando a 60. Frenó también. Siempre esa maldita distancia, constante, como si hubiera una regla invisible entre los dos vehículos. El sudor empezó a correrme por la frente. 23 años de carretera, y nunca había sentido un miedo así. No era miedo de accidente, de policía, de robo. Era un miedo diferente, antiguo, el tipo que uno siente cuando percibe que las reglas del mundo han dejado de funcionar. Entré a otra parada, esta vez con todo. Acelerador al fondo, bocina activada, luces de emergencia parpadeando. Entré al patio haciendo ruido, despertando a quien estuviera durmiendo. Me detuve frente a la cafetería, salté de la cabina antes de apagar el motor y miré hacia atrás. Nada, solo el sonido distante de algún vehículo pasando por la vía principal. El empleado vino corriendo, creyendo que me sentía mal. Le expliqué que estaba bien, que solo necesitaba un café fuerte. Me miró desconfiado, pero no insistió. Estuve allí 40 minutos. Tomé 3 cafés, comí un sándwich que no bajaba, fumé 2 cigarrillos enteros, conversé con otros conductores, hice bromas, intenté parecer normal. Uno de ellos, un señor del noreste que llevaba más años al volante que yo, notó algo en mi mirada. ¿Viste algo en la carretera?, preguntó en voz baja mientras los demás hablaban de fútbol. Iba a negarlo, pero algo en su tono me detuvo. Le conté todo. Le hablé del camión idéntico, de la distancia constante, de cómo había desaparecido y reaparecido. Escuchó en silencio, asintiendo despacio. Cuando terminé, se quedó unos segundos mirando su café, como si buscara las palabras correctas. Hay cosas en la carretera que uno no entiende, dijo. Llevo 32 años manejando, hijo. He visto mucho, luces que no deberían existir, voces en el radio llamando a gente que ya murió, caminos que cambian de lugar.
Me miró directo a los ojos y ya he oído hablar de conductores que se encontraron a sí mismos. ¿Cómo así?, pregunté, sintiendo un frío en la columna. Nadie sabe bien. Algunos dicen que es la carretera intentando avisar de algo. Otros dicen que es un pedazo de tiempo que se soltó, mostrando lo que pudo haber sido o lo que todavía va a ser. Lo que sé es que cuando eso pasa, hay que prestar atención. Algo está mal, o con uno, o con el camino que eligió. Salí de esa parada transformado. No sé si creí completamente en lo que dijo, pero tampoco podía negar lo que había visto. Volví a la carretera despacio, todos los sentidos alerta. El resto del viaje fue normal, sin camión fantasma, sin apariciones. Llegué a Vitoria da Conquista en el horario acordado, descargué, tomé el comprobante. Pero la historia no terminó allí. 3 días después, volviendo por la misma ruta, me detuve en la parada donde había conversado con ese conductor del noreste. Pregunté por su Mario, el empleado antiguo. La cajera me miró confundida. ¿Su Mario? Falleció hace unos 8 meses, señor. Un ataque al corazón. Le insistí que había conversado con él la semana anterior. Ella insistió en que era imposible. Pedí ver las cámaras de seguridad de la parada. Después de mucha insistencia, el gerente accedió. Vimos la grabación de la noche que me detuve antes de encontrar el camión idéntico. En las imágenes yo aparecía cargando combustible solo, conversando con el aire, tomando café, gesticulando como si hubiera alguien a mi lado. Las cámaras mostraban únicamente a mí, hablando con el vacío. Salí de esa parada sin poder respirar bien. Manejé los siguientes 200 kilómetros en piloto automático, el cerebro intentando procesar lo imposible. Solo había 2 explicaciones. O estaba enloqueciendo, o algo muy extraño había ocurrido esa noche. Nunca volví a ver el camión idéntico, pero tampoco volví a hacer esa ruta de la misma manera. Ahora, cada vez que paso por ese tramo entre Registro y Cajati, voy más despacio. Presto atención no solo a lo que está adelante, sino a lo que podría estar siguiéndome, a lo que podría ser yo mismo intentando avisarme de algo que aún no comprendo. Ese conductor del noreste tenía razón en algo. La carretera tiene sus propias reglas, y cuando decide mostrarte algo, no sirve de nada cerrar los ojos. Solo queda manejar e intentar entender el mensaje. Hoy, cuando otros conductores me preguntan sobre cosas extrañas en la carretera, ya no las niego. No las llamo locura. No me río, porque sé que allá afuera, en ese asfalto infinito que cruza Brasil de punta a punta, hay cosas que solo quien maneja de verdad puede ver. Cosas que ocurren exactamente con quienes pasan demasiado tiempo en ese límite entre el sueño y la vigilia, entre lo real y lo imposible. Y a veces, en ese segundo antes de dormirme en la cabina, me pregunto, ¿era ese camión un aviso? Estaba a punto de sufrir un accidente y alguna fuerza que no comprendo, me mostró mi propio destino para que pudiera evitarlo. ¿O fue que por un instante las capas de la realidad se abrieron y vi algo que no debería? No lo sé. Quizás nunca lo sabré. Pero sigo manejando, porque es lo que hacemos. Seguimos adelante, incluso cuando la carretera nos muestra que tal vez no estamos tan solos como pensamos. Relato número 2. Las señales que mienten. Me llamo Roberto Andrade. Tengo 51 años y 30 de carretera. He recorrido Brasil entero de norte a sur, de este a oeste. Transporto granos, principalmente soja y maíz, desde las haciendas de Mato Grosso hasta los puertos del sur. Es una vida dura, solitaria la mayor parte del tiempo, pero tiene sus recompensas. La libertad de la vía, el paisaje que cambia a cada kilómetro, la sensación de que estás manteniendo al país en movimiento, llevando alimento de un extremo al otro. Pero tiene un precio, y a veces ese precio se paga de formas que uno no esperaba. Ocurrió en agosto del año pasado. Había salido de Rondonópolis con una carga completa de soja
rumbo al puerto de Paranaguá. Era una ruta que me sabía de memoria, la había hecho al menos 50 veces. Tomé la BR-364 hasta Campo Grande, luego la BR-267 atravesando Paraná. 8 días de viaje, deteniéndome solo para comer, dormir y cargar combustible, la rutina de siempre. Los primeros 3 días fueron normales, buen tiempo, carretera tranquila, ningún problema mecánico. Conversé por el radio con otros conductores, intercambié información sobre controles y tramos peligrosos. De noche me detenía en paradas conocidas, tomaba mi café, comía algo rápido y dormía unas horas en la cabina. Me despertaba antes del amanecer y retomaba el viaje. Fue en la 4ª noche cuando todo cambió. Había pasado por Cascabel al inicio de la tarde y planeaba manejar hasta cerca de Guarapuava antes de parar. Pero el cielo empezó a cerrarse, nubes pesadas, oscuras, cargadas de esa lluvia gruesa que convierte la carretera en jabón. Decidí no arriesgar y buscar un lugar para pasar la noche. El problema es que en ese trecho específico, los puntos de descanso eran escasos. La mayoría de las paradas estaban concentradas en las ciudades más grandes, y yo ya había pasado la última. Seguí avanzando despacio, buscando cualquier acostamiento seguro donde poder detenerme. Fue entonces cuando vi la primera señal. Era una de esas señales verdes de indicación estándar. Mostraba una flecha apuntando hacia la derecha y el texto, área de descanso. 5 kilómetros. Perfecto. Las áreas de descanso en esa región eran raras, pero cuando existían, generalmente tenían baños, algunas mesas, iluminación básica, suficiente para pasar la noche con seguridad. Seguí la indicación. La lluvia comenzó a caer, primero fina, luego intensa, golpeando el techo de la cabina como piedras. Reduje la velocidad, activé los limpiaparabrisas al máximo y presté atención a la carretera. Pasaron 5 kilómetros, ninguna área de descanso. Entonces vi la señal de nuevo, la misma señal, la misma indicación. Área de descanso, 5 kilómetros. Lo encontré extraño, pero pensé que quizás me había distraído y contado mal la distancia. La lluvia fuerte hace eso. Distorsiona la percepción. Seguí manejando. Otros 5 kilómetros. La señal apareció por tercera vez. Esta vez me detuve. Frené despacio. Me orillé con las luces de emergencia encendidas y me quedé mirando esa señal a través de la lluvia. Era idéntica a las anteriores. Verde, flecha a la derecha, área de descanso, 5 kilómetros. Pero había algo diferente. Tardé unos segundos en darme cuenta de qué era. La señal estaba oxidada, no una oxidación normal de años a la intemperie. Era una oxidación reciente, como si hubiera sido corroída por algo ácido. Y en la esquina inferior derecha, casi imperceptible, había un arañazo, una marca vertical, hecha con algo filoso, cortando la palabra descanso. Volví a la carretera despacio. El corazón ya estaba acelerado. Ese instinto que uno desarrolla después de tanto tiempo manejando, el que avisa cuando algo no está bien. 5 kilómetros más adelante, la señal apareció de nuevo. Ahora la oxidación había avanzado. Cubría la mitad de la placa, devorando las letras como una enfermedad. Y el arañazo en la esquina era más grande, más profundo. Parecía una cuenta, un trazo, 2 trazos. 3 trazos. Comencé a sudar a pesar del frío. Tomé el radio buscando cualquier señal de otro conductor. Solo chirrido. Intenté el celular, sin cobertura. Miré el GPS. La pantalla mostraba solo líneas aleatorias, como si el mapa se hubiera fragmentado. La siguiente señal apareció antes de los 5 kilómetros. Esta vez, la oxidación había consumido casi todo. Solo se podía leer 5 kilómetros. Y el arañazo en la esquina ahora era una X grande, irregular.
como si hubiera sido grabada con furia. Dejé de contar los kilómetros. Las señales comenzaron a aparecer con más frecuencia, cada 2 kilómetros, cada kilómetro, cada 500 metros, y cada una estaba más destruida que la anterior. La oxidación avanzaba como fuego. Las palabras desaparecían, los números cambiaban. 5 kilómetros, 3 kilómetros, 1 kilómetro, 0 kilómetros, números negativos. Menos 2 kilómetros. ¿Cómo puede haber menos 2 kilómetros? ¿Cómo puede una distancia ser negativa? La lluvia empeoró. Ahora era una pared de agua tan densa que apenas podía ver la carretera. Los faros iluminaban solo unos metros adelante. Todo fuera de ese círculo de luz era oscuridad total, y las señales seguían apareciendo una tras otra, cada vez más cercanas. Fue en la señal número 15 o 20, perdí la cuenta, cuando noté algo que me heló la sangre. Las señales ya no indicaban un área de descanso. Las palabras habían cambiado. Ahora decían cosas diferentes, frases cortas, advertencias, mensajes. Para, vuelve, no sigas, equivocado. Y después, la peor de todas. Ya pasaste. Ya pasé por... ¿Dónde? Por el área de descanso. Entonces, ¿dónde estaba? ¿La había pasado sin verla o nunca existió? Intenté dar marcha atrás, pensando en regresar, en buscar cualquier cosa que hubiera dejado atrás. Pero cuando metí reversa y empecé a retroceder, la carretera parecía extenderse aún más, como si retroceder solo profundizara el error, como si me adentrara todavía más en aquello, fuera lo que fuera. Volví a avanzar. No había otra opción. La lluvia tamborileaba. Las señales seguían surgiendo de las sombras como fantasmas verdes y oxidados, y los mensajes se volvían cada vez más específicos, cada vez más personales. Roberto, mi nombre estaba en una señal de tránsito en medio de la nada. Roberto, despierta. Roberto, no estás manejando. Roberto, mira al lado. No quise mirar. Mantuve los ojos fijos en la carretera, las manos apretadas en el volante, la línea blanca lateral que al menos me daba algún sentido de dirección. Pero la curiosidad es una cosa cruel. La necesidad de saber, incluso cuando saber puede ser peligroso, es más fuerte que el miedo. Miré hacia el costado. En el asiento del copiloto, cubierta de oxidación idéntica a la de las señales, había una figura. No pude ver bien qué era. Parecía humana, pero al mismo tiempo no lo era. La forma oscilaba como si la estuviera viendo a través del agua en movimiento. Y estaba mirando hacia mí, o al menos hacia donde debería estar mi cara. Pisé el acelerador a fondo. El camión saltó hacia adelante. La carga, balanceándose peligrosamente en las curvas, no me importó. Solo quería salir de allí, de esa carretera imposible, de esas señales que mentían, de esa presencia en el asiento de al lado. Y entonces, tan repentinamente como todo había comenzado, terminó. La lluvia paró, las nubes se abrieron, la luna apareció, iluminando la carretera con una luz plateada y limpia. Miré por el retrovisor, solo la vía vacía detrás de mí. Miré hacia el costado. El asiento del copiloto estaba vacío. Solo mi chaqueta, doblada encima, como siempre. En el tablero, el GPS volvió a funcionar con normalidad, mostrándome que estaba a 15 kilómetros de Guarapuava. Lugar conocido, lugar seguro. Manejé hasta allí en piloto automático, los pensamientos revueltos, el cuerpo temblando de algo que no era frío. Me detuve en la primera parada que encontré. Era casi las 4 de la mañana. Había solo un empleado y 2 conductores mayores tomando café. Entré, pedí un café fuerte, me senté solo en una mesa del rincón. Uno de los conductores se acercó. Era un hombre bajo, fornido, de cabello blanco y ojos que habían visto mucho. «Estás pálido, muchacho», dijo. «¿Viste algo en la carretera?» Le conté todo, las señales, los mensajes, la presencia en el asiento. Escuchó sin interrumpir.
Cuando terminé, quedó en silencio un momento, después dijo: la carretera habla con uno. No siempre, no con todos, pero de vez en cuando elige a alguien y le muestra algo. Generalmente es un aviso. Tomó un sorbo de café. ¿Estabas cansado? ¿Habías tomado algo? No, nada de eso. Entonces fue real a su manera, quizás no como lo viste, pero de una forma que tu cabeza pudo traducir. Me miró serio. Las señales intentaban decirte algo. Seguiste adelante cuando debías haber parado. Entraste a un trecho equivocado. Puede haber sido cansancio que no notaste. Puede haber sido un microsueño. Puede haber sido el destino. No importa. La carretera te avisó. Te dio la oportunidad de volver. Y tú insististe. Pero no pasó nada, dije. Estoy aquí. Estoy bien. Sonrió con tristeza. Estás ahora, pero ¿quién garantiza que lo estarías si no hubieras visto esas señales? ¿Quién garantiza que no ibas a dormirte al volante 10 kilómetros después o que no ibas a encontrarte con un camión atravesado en la niebla? Las señales no mienten, muchacho. Hay gente que no sabe leerlas. Se levantó y volvió a su mesa. 2 días después, terminé la entrega en Paranaguá. De regreso, ya en Mato Grosso, escuché en el radio sobre un accidente terrible en esa misma carretera donde vi las señales. 3 camiones chocaron de frente en una noche de lluvia intensa. 2 conductores murieron. Uno sobrevivió de milagro. El accidente había ocurrido exactamente esa noche en que yo pasé por allí, exactamente en el tramo donde las señales comenzaron a aparecer. Si hubiera seguido, si hubiera insistido en manejar más rápido, si no hubiera prestado atención a esas advertencias, quizás yo habría sido el tercero en esa lista. Hoy, cuando veo una señal de tránsito, le presto más atención. No solo a lo que dice, sino a cómo está, a su estado, a sus detalles. Porque aprendí que a veces las señales dicen mucho más que solo nombres de ciudades y distancias. A veces llevan mensajes que solo quien está en el camino equivocado puede ver. Avisos que aparecen cuando la realidad se cansa de vernos cometer los mismos errores. Y si algún día estás manejando cansado, perdido, y empiezas a ver señales extrañas, señales que se repiten o que dicen cosas que no deberían, no las ignores. Para, descansa, vuelve, porque la carretera no miente sobre el peligro, solo lo muestra de formas que nuestra mente racional se niega a aceptar hasta que es demasiado tarde para elegir. Relato número 3. La voz en el radio. Soy Marcos Enrique dos Santos, 43 años, al volante desde hace 19. Mi ruta principal es el corredor centro-oeste, llevando cargas variadas entre Goiânia, Brasilia y los estados vecinos. No es la ruta más larga del país, pero tiene sus desafíos. Tramos en mal estado, fiscalización intensa y ese tráfico caótico cerca de las capitales que pone a prueba la paciencia de cualquiera. Soy metódico, siempre lo fui. Planifico cada viaje con anticipación, calculo el combustible, reviso la carga 2 veces, mantengo el camión en orden. Mi esposa dice que soy obsesivo, quizás lo sea, pero es justamente esa obsesión la que me mantuvo vivo y sin accidentes graves por casi 2 décadas en la carretera, hasta el día en que el radio comenzó a hablarme, no a cualquier persona, sino a mí, con mi propia voz. Era un martes de septiembre. Había recogido una carga de materiales de construcción en Anápolis con destino a Cuiabá. Salí a las 5 de la mañana, queriendo aprovechar el tiempo fresco antes de que el sol castigara. El camión estaba nuevo, revisado la semana anterior, llantas, frenos, luces, todo verificado. En el tablero llevaba agua, café en un termo, sándwiches que mi esposa había preparado la noche anterior. Rutina normal. La primera parte del viaje fue tranquila. Tomé la BR-060, atravesando ese cerrado infinito que caracteriza la región. El sol salió bonito, pintando el cielo de naranja y rosa.
Encendí el radio en el canal habitual de los camioneros, como fondo mientras me concentraba en la carretera. Las conversaciones eran las de siempre: avisos sobre radares, quejas sobre el precio del diésel, chistes viejos contados como si fueran nuevos. De vez en cuando yo participaba, saludaba, pasaba información sobre el tramo que acababa de recorrer. Nada inusual. Fue cerca de Jataí cuando las cosas se pusieron raras. Estaba pasando por un tramo recto y largo, casi hipnótico de tan monótono, cuando el radio comenzó a chisporrotear. No un chirrido normal, sino algo diferente, como si alguien intentara sintonizar una frecuencia desde muy lejos. Extendí la mano para ajustar, pero antes de que tocara el botón, una voz salió del aparato. Mi voz. Marcos. Aquí es Marcos. Cambio. Casi choco el camión. Frené instintivamente, el corazón disparado, mirando el radio como si acabara de cobrar vida. Aquello era imposible. Tenía que ser una broma, alguien imitando mi voz. Pero la semejanza era perturbadora. Cada inflexión, cada pausa, la manera en que arrastraba la S en ciertas palabras. ¿Quién es?, respondí, la voz saliendo más aguda de lo que hubiera querido. ¿Quién está ahí? Un chirrido. Después, soy tú del futuro. En 4 horas necesitas escucharme, Marcos. Cambio. Me helé. Mi mano tembló en el volante. Miré alrededor buscando ¿qué? ¿Cámaras ocultas? Alguien observándome desde otro vehículo. Pero la carretera estaba vacía. Solo yo, el asfalto y ese cielo inmenso del cerrado. Esto es una locura, murmuré. Estoy cansado, necesito parar. No pares. La voz del radio respondió de inmediato. Si paras ahora, perderás el horario. Y si pierdes el horario, intentarás recuperarlo de noche. Y de noche ocurrirá el accidente. Cambio. ¿Qué accidente?, grité al radio, la razón ya casi perdida. ¿De qué estás hablando? Pero el radio volvió al chirrido habitual. Las conversaciones de los otros conductores regresaron como si nada hubiera pasado. Me quedé parado en el acostamiento, respirando hondo, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Décadas de racionalidad me decían que aquello era cansancio, estrés, algún truco de la mente. Pero la voz había sido demasiado real, demasiado específica. Y había hablado de un accidente. Decidí seguir, pero ahora estaba hiperalerta, todos los sentidos atentos, buscando señales de peligro. Nada ocurrió. El viaje continuó normal. Pasé por pueblos pequeños, me detuve a cargar combustible, comí uno de los sándwiches, todo rutinario. 3 horas después, cerca de Alto Araguaia, el radio volvió a chisporrotear. Marcos, aquí es Marcos. Cambio. Esta vez no grité, simplemente tomé el radio, la mano sorprendentemente firme, y respondí: te escucho. A 50 kilómetros vas a ver un semirremolque detenido en el acostamiento. Un Volvo azul. El conductor va a hacerte señas pidiendo ayuda. No te detengas. Repito, no te detengas. Cambio. ¿Por qué?, pregunté, la voz tensa. ¿Qué pasa si me detengo? Pierdes tiempo. Media hora, quizás 40 minutos. Su problema no es grave. Otros lo van a ayudar. Pero si te detienes, llegas tarde. Y el retraso te va a hacer manejar de noche por un tramo que debías pasar de día. Cambio. ¿Y el accidente? Exactamente. Cambio. El radio enmudeció. Me quedé allí dividido entre la racionalidad y algo más profundo, más instintivo. Ayudar a otro camionero era el código no escrito de la carretera. Nos ayudamos porque sabemos que algún día podríamos ser nosotros los que están parados necesitando ayuda. Pero esa voz... 50 kilómetros después, vi el camión. Volvo azul, exactamente como la voz había dicho. El conductor estaba afuera haciendo señas. Mi pie dudó en el freno. La conciencia gritaba que parara,
Pero el miedo, ese miedo irracional que se había instalado en mi pecho desde el primer mensaje, era más fuerte. Seguí de largo, miré por el retrovisor y vi al hombre bajar el brazo resignado. La culpa llegó como una ola, pero seguí manejando. 2 horas después, en una parada cerca de Rondonópolis, el radio volvió. «Hiciste bien. Cambio. ¿Quién eres?», pregunté casi susurrando. «¿Por qué estás haciendo esto?». «Ya te lo dije, soy tú del futuro. Desde aquí te estoy enviando estos mensajes porque algo en este viaje abrió un canal. No sé explicarlo. Solo sé que puedo avisarte y necesito que me escuches». «Cambio. ¿Avisarme de qué?». «De las decisiones. Cada decisión que tomas cambia el camino. Si hubieras parado para ayudar a ese conductor, estarías saliendo de la parada ahora, ya oscureciendo. Tomarías el tramo de la Serra do Roncador de noche, cansado, con sueño. Y allí, en esa bajada cerca del kilómetro 387, hay un camión estacionado sin señalización. No lo verías a tiempo. Cambio, mi sangre se heló. ¿Cómo sabes eso?». Un silencio largo. Después, «Porque yo lo vi la primera vez». «Cambio. ¿La primera vez? ¿Qué primera vez?». «La primera vez que hice este viaje. La primera línea. La primera decisión. Choqué, Marcos. Choqué fuerte. Desperté en el hospital 3 días después, con la pierna rota, costillas fracturadas. Y mientras estaba allí acostado, anestesiado, empecé a escuchar cosas. Empecé a recordar un radio que me hablaba, avisos que había ignorado. Y entendí. Cambio. ¿Entendiste qué?, pregunté, la voz fallando. Que el tiempo no es una línea, es un árbol lleno de ramas. Cada decisión crea una nueva rama, y algunas ramas llevan a caídas, y otras llevan a casa. Y de alguna forma, en este radio, en esta frecuencia imposible, puedo hablarte a ti, al yo que todavía está tomando las decisiones. Cambio. Detuve el camión. Allí mismo, en medio de la parada, la gente pasando a mi alrededor, la vida normal ocurriendo mientras mi mundo se derrumbaba. Tomé el radio con las 2 manos, apretándolo como si pudiera extraerle respuestas. Si estás en el futuro, si ya sabes lo que pasa, ¿por qué no me dices exactamente qué hacer? ¿Por qué no me das todas las respuestas? El radio chirrió. La voz regresó, pero esta vez sonaba diferente, más distante, más agotada. Porque no funciona así. Solo puedo avisarte sobre las decisiones grandes, las bifurcaciones. El resto necesitas vivirlo tú. Y cada vez que te aviso, cada vez que cambias una decisión, el árbol crece diferente. No sé cuánto tiempo más puedo mantener este canal abierto. La frecuencia está fallando. Pero hay una última cosa, la más importante. Cambio. ¿Cuál?, susurré. Cuando llegues a Mimotsintus en Guiabá, vas a recibir una llamada. Un servicio urgente pagando el doble pidiéndote que vuelvas de inmediato con otra carga. No aceptes. Cambio. ¿Por qué? Porque ese camino lleva al hospital, a la cama, a los medicamentos, a este radio. Si aceptas, cerrarás el círculo, te convertirás en mí y tendrás que hacer estas transmisiones hacia tu propio pasado, intentando evitar lo que no pudo evitarse. Entiéndelo. Necesitas romper el ciclo. Cambio final. El radio murió. No chirrido, no estática. Silencio absoluto, como si la batería se hubiera agotado. Pero cuando verifiqué, funcionaba con normalidad. Las conversaciones de los otros conductores regresaron. Uno hablaba del precio de la carga, otro se quejaba de un inspector agresivo. Vida normal, realidad normal. Me quedé sentado allí unos 20 minutos, pensando, procesando, intentando decidir si creía o no en lo que había escuchado, si aquello había sido real o solo mi mente fabricando elaboradas alucinaciones auditivas. Pero el Volvo azul había estado allí, exactamente donde la voz dijo que estaría. Ese detalle era imposible de ignorar. Continué el viaje. Pasé por el tramo de la Serra do Roncador ya con sol, como la voz había dicho que debía ser.
Y allí, en el kilómetro 287, vi el camión detenido, sin señalización, medio metido en la vía. Si hubiera pasado de noche, cansado, con los reflejos lentos, no quiero pensar en lo que habría ocurrido. Llegué a Cuiabá por la tarde, descargué, tomé el comprobante, me preparé para el regreso, y entonces el teléfono sonó. Era el despachante. Había un servicio urgente, carga para Goiânia saliendo de inmediato. Pago doble. Necesitaban a alguien experimentado, confiable. Mi mano tembló sosteniendo el teléfono. La voz del radio resonó en mi cabeza. No aceptes, no puedo. Escuché mi propia voz decir, necesito volver a casa, descansar. Hay otros conductores que pueden hacer esto. Hubo silencio al otro lado. Después, ¿estás seguro? Es mucho dinero, Marcos. Lo estoy. Disculpa. Colgué. No sé si tomé la decisión correcta. No sé si realmente hablé conmigo mismo o si todo fue cansancio, coincidencia, patrones que mi mente creó a partir del caos aleatorio. Pero sé que llegué a casa entero, sin accidentes, sin hospital, sin pierna rota ni costillas fracturadas. Y el radio nunca volvió a hablarme. A veces, tarde en la noche, cuando estoy conduciendo por algún tramo solitario, sintonizo esa frecuencia. Me quedo escuchando el chirrido, esperando escuchar mi propia voz, avisándome de peligros que aún no vi, de decisiones que aún no tomé. Pero solo hay silencio. O quizás ese silencio significa que tomé las decisiones correctas, que la rama del árbol donde estoy es una de las buenas, una que lleva a casa, a mi esposa, a más años de carretera sin desastres. Solo lo sabremos siguiendo adelante. Relato número 4. El pasajero que recuerda todo. Me llamo Alexandre Duarte, 55 años, 34 de carretera. Soy del tipo antiguo. Aprendí a manejar con mi padre, quien aprendió con el suyo. Camionero de tercera generación. Hago rutas largas, principalmente São Paulo Nordeste, llevando mercancías variadas. Ya lo he visto todo en estas carreteras. Accidentes horribles, tormentas que volcaban camiones, asaltos, bloqueos. Nada me asusta más. O al menos eso creía. Nunca fui de dar aventones, no por egoísmo, sino por precaución. Uno escucha tantas historias sobre aventones que salieron mal que lo más seguro es evitarlos. Pero hay excepciones. A veces ves a alguien que claramente necesita ayuda, alguien que no parece una amenaza, y el corazón se ablanda. Eso fue lo que pasó un viernes de octubre. Estaba volviendo de Recife a São Paulo con el camión vacío después de una entrega de muebles. Era fin de tarde, ese horario en que el sol está bajo, dorado, y la carretera parece una película. Pasando por un tramo cerca de Feira de Santana, vi a un hombre en el acostamiento. No estaba pidiendo aventón directamente, no tenía el pulgar levantado, pero había algo en su postura, en la forma en que miraba los vehículos pasar, que indicaba necesidad. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido para quien estaba en la carretera, pantalón de vestir, camisa clara, zapatos de cuero, sin mochila, sin equipaje visible, solo él de pie con las manos en los bolsillos. Algo en mí dijo que parara. No sé explicarlo, quizás fue el hecho de que parecía tan fuera de lugar allí. Frené unos metros adelante y encendí los intermitentes. Él caminó hacia la cabina con pasos medidos, sin prisa. Cuando llegó cerca sonrió, una sonrisa educada, casi tímida. «Buenas tardes. ¿Va para São Paulo?» «Voy. ¿Necesita aventón?» Destraqué la puerta. Subió con facilidad sorprendente, se acomodó en el asiento del copiloto, ajustó el cinturón. «Gracias», dijo. «Alexandre». Me volví sorprendido. «¿Cómo sabe mi nombre?» Señaló la documentación que siempre dejo en el tablero, dentro de una carpeta transparente. Allí estaba mi nombre completo, visible. Me relajé un poco. Claro, nada de sobrenatural. ¿Y usted?
Pregunté, volviendo la atención a la carretera. Puede llamarme Paulo. Volvimos a la carretera. Los primeros minutos transcurrieron en silencio cómodo. Él miraba el paisaje por la ventana. Yo me concentraba en manejar. Entonces dijo algo que me hizo levantar las cejas. «Usted prefiere el café sin azúcar, ¿verdad?» Lo miré de reojo. «Sí». «¿Cómo lo sabe?» Sonrió de nuevo. Intuición. Lo encontré raro, pero lo dejé pasar. Quizás me había visto tomar café en alguna parada antes. Quizás era solo suerte. Kilómetros se fueron. La noche empezó a caer. Encendí las luces del tablero. Sintonicé el radio en una emisora de noticias. Paulo seguía mirando por la ventana, pero de vez en cuando soltaba algún comentario. «Esta carretera mejoró bastante», dijo en un momento dado. «Antes había un hueco enorme cerca de esa parada. ¿Recuerdas?» «Recuerdo», respondí automáticamente. Luego pausé. «Espera, ¿cómo sabes que yo recuerdo? Me lo contaste». «¿Cuándo?» «La última vez». El corazón falló una palpitación. «¿La última vez? ¿Qué última vez?» Me miró y había algo extraño en sus ojos, algo distante. «La última vez que me diste aventón, hace unos 2 años. Misma ruta, misma dirección. ¿No recuerdas? Detuve el camión en el acostamiento, freno de mano puesto, motor en punto muerto. Me giré completamente hacia él. Nunca te he visto en mi vida». «Sí», dijo calmamente. «Aquí mismo, en este tramo, tú volvías de Recife también. Acababas de terminar un divorcio complicado. Hablaste de tu exesposa, de cómo el proceso te había dejado agotado». La boca se me secó. Me había divorciado 2 años atrás. Y sí, había sido justo después de un viaje a Recife. Y sí, había sido agotador, emocionalmente. Pero no recordaba haber dado aventón a nadie. No recordaba a este hombre. «¿Quién eres?», pregunté, la voz saliendo más áspera de lo que pretendía. «Ya te lo dije. Paulo. ¿No recuerdas? Conversamos durante horas. Me contaste sobre tu padre, sobre cómo aprendiste a manejar con él, sobre aquel accidente que casi te mató en el 98 cuando los frenos fallaron en la bajada de la Serra do Cafezal». «Para», dije. «Para ya». Él paró. Me miró con esos ojos extraños, distantes, y había algo de tristeza en ellos. «Disculpa», dijo suavemente. «No quería asustarte. Es que a veces uno se encuentra más de una vez, Alexandre, y a veces solo uno de los dos recuerda. Baja del camión. No puedo». «¿Cómo así que no puede?» «Porque necesitas llevarme, igual que la última vez, igual que la vez anterior a esa. Siempre nos encontramos en esta carretera, siempre en este tramo, siempre en la misma dirección. Y tú siempre paras, siempre me das aventón. Y yo siempre te cuento esto y tú siempre te asustas. Pero al final ¿qué? Al final entiendes». Me quedé allí, manos temblando en el volante, intentando decidir qué hacer. Parte de mí quería abrir la puerta y salir corriendo. Pero era mi camión, era mi vida. Y ese hombre, por más extraño que fuera, no había hecho nada amenazante. Solo decía cosas imposibles con esa voz, calmada. «¿Qué eres tú?», pregunté por fin. «Un pasajero como tú. Uno siempre está pasando por algo, ¿no? Lugares, momentos, versiones de uno mismo. Yo solo he pasado tantas veces que empecé a recordar los otros viajes, las otras carreteras, las otras versiones de esta misma conversación. Eso es una locura, lo es. Pero también es verdad. Las dos cosas pueden existir juntas». Volví a manejar. No sé por qué. Quizás porque no sabía qué más hacer. Quizás porque, en el fondo, alguna parte de mí reconocía algo en él, algo familiar, como una canción que escuchaste en un sueño y no logras recordar bien al despertar. Rodamos en silencio 1 hora más. Entonces empezó a hablar de nuevo, esta vez sobre cosas que yo no le había contado a nadie.
sobre el miedo secreto que tengo de manejar de noche en ciertos tramos, sobre la vez que pensé en dejarlo todo y abrir un negocio pequeño, sobre el arrepentimiento que todavía siento por no haber estado presente en el funeral de mi padre. A cada palabra surgía un recuerdo vago, distante, como si estuviera enterrado bajo capas de tiempo, y empecé a recordar, no completamente, no con claridad, pero fragmentos, imágenes de haber tenido esta misma conversación, de haber parado en este mismo lugar, de haber mirado a este mismo hombre y sentido este mismo miedo mezclado con extrañeza. ¿Cuántas veces?, pregunté, la voz fallando. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? No sé, respondió honestamente. Pierdo la cuenta, pero muchas, y cada vez tú olvidas. Pero yo no. Puedo olvidar. Cargo todas las conversaciones, todas las versiones de ti, todos los caminos que tomaste o dejaste de tomar. ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? No sé. Quizás porque la carretera elige, quizás porque hay algo que necesitas aprender, algo que solo entenderás cuando hayas pasado por aquí suficientes veces. O quizás es solo la manera en que son las cosas. Círculos dentro de círculos, caminos que vuelven al mismo lugar. Llegamos a una parada cerca de Vitoria da Conquista. Me detuve a cargar combustible. Paulo bajó conmigo, estiró las piernas, aceptó el café que compré sin azúcar para ambos. Nos quedamos allí bebiéndolo en silencio, mirando la noche. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora me llevas hasta São Paulo. Me dejas en algún lugar cerca de la Marginal. Nos despedimos y sigues tu vida y olvidas. ¿Y si no olvido? ¿Y si intento recordar? Me miró y por primera vez vi algo parecido a la esperanza en esos ojos distantes. Entonces quizás rompemos el círculo. Quizás esa es la intención, que recuerdes, que entiendas que el tiempo no es lineal, que nuestras vidas se cruzan de formas que no percibimos y que a veces el mismo camino debe recorrerse muchas veces antes de aprender la ruta de verdad. Volvimos al camión. Rodamos el resto de la noche y el día siguiente en una conversación extraña y profunda. Me contó versiones de mi propia vida que no recordaba haber vivido, decisiones que podría haber tomado, accidentes que evité sin saberlo, personas que cruzaron mi camino en realidades paralelas. Y yo escuché, y una parte de mí, la parte que lleva tanto tiempo en la carretera, que ya no distingue bien el sueño de la vigilia, creyó. Dejé a Paulo en una calle tranquila cerca de la Marginal Pineiros, como él pidió. Antes de bajar, me miró una última vez. La próxima vez, dijo, quizás recuerdes pronto. Quizás no necesites que te cuente todo de nuevo. Y entonces podemos conversar sobre cosas nuevas, sobre lo que viene después del círculo. Sonrió. Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Bajó del camión, cerró la puerta, caminó por la acera y desapareció en una esquina. Semanas pasaron, meses. La vida siguió normal, otros viajes, otras cargas, otras carreteras, y poco a poco el recuerdo de Paulo comenzó a desvanecerse. Se volvió vago e irreal, como si hubiera sido un sueño particularmente vívido. Hasta hoy, casi un año después, cuando estoy de nuevo en esa misma ruta, en ese mismo tramo cerca de Feira de Santana, y veo a un hombre de pie en el acostamiento, bien vestido, manos en los bolsillos, esperando. Y esta vez, antes de siquiera detenerme, antes de ver su cara, ya sé su nombre, Paulo. Y sé que ya hemos conversado, sé que ya le conté historias, sé que esta no es la primera vez. Y quizás, solo quizás, esta sea la vez en que por fin entiendo lo que la carretera intenta enseñarme. Que algunos viajes no terminan cuando llegamos al destino, que algunos pasajeros cargan el peso de todos los viajes anteriores, y que reconocer eso, recordarlo, puede ser el primer paso para finalmente seguir adelante de verdad. Relato número 5. El túnel que no existe.
Me llamo Roberto Silva, tengo 47 años y llevo 22 rodando las carreteras de Brasil con mi Scania. Hago la línea entre São Paulo y Curitiba, básicamente transportando piezas automotrices y de vez en cuando electrónicos. Es una ruta que conozco con los ojos cerrados, cada curva, cada loma, cada parada. O al menos eso creía antes de aquella noche de agosto. Había salido de São Paulo al final de 1900 la tarde, alrededor de las 6. La carga estaba en orden, la documentación completa y yo estaba tranquilo porque era un viaje de rutina. La noche estaba un poco extraña, para ser sincero. No había luna y una neblina fina empezaba a bajar conforme subía la sierra. No era nada mayor, la neblina en la sierra es común en esa época del año. Pero había algo en el aire que me ponía inquieto. Esa sensación que uno siente en la columna pero ignora porque parece tontería. Fue cuando empecé a subir la parte más pronunciada de la sierra, unos 40 minutos después de registro, que vi el túnel. Y aquí comienza la parte que hasta hoy me quita el sueño. Conozco cada túnel de esa carretera, el túnel del Alto da Serra, los más pequeños, todos mapeados, todos con señalización adecuada. Pero ese túnel que apareció delante de mí era diferente. La entrada era más ancha, más antigua, con azulejos blancos amarillentos por el tiempo. Lo que me llamó la atención primero fue la señalización. No había ningún letrero avisando sobre el túnel, nada de velocidad máxima, nada de atención, nada de extensión, solo la boca del túnel abriéndose en medio de la neblina, tragándose la carretera como si siempre hubiera estado allí. Reduje la velocidad naturalmente y comencé a entrar en esa estructura. La iluminación interna, esas lámparas amarillas que parpadeaban de vez en cuando. El ruido del motor de la Scania resonaba de forma diferente, más amortiguado, como si el túnel fuera más profundo de lo que parecía. Conforme manejaba, empecé a extrañar la extensión de aquello. Un túnel de sierra generalmente es rápido, lo cruzas en 1 o 2 minutos a lo sumo. Pero este parecía no tener fin. Miraba el velocímetro, mantenía unos 70 por hora y aún así parecía que no acabaría nunca. Fue entonces cuando noté otro detalle extraño. No había ningún otro vehículo, ni delante ni detrás. El túnel estaba completamente vacío, solo yo y mi semirremolque. Y ese silencio pesado roto únicamente por el rugido del motor y el eco de las ruedas en el asfalto. Empecé a ponerme nervioso. Tomé el celular para ver si había señal, pensando en llamar a mi cuñado, pero no tenía ni una barra. El radio se había convertido en estática pura, ese chirrido irritante que duele en el oído. Mientras manejaba, noté que las paredes del túnel comenzaban a cambiar. Los azulejos blancos daban paso a roca bruta, como si la estructura se volviera más antigua conforme avanzaba. Y la iluminación se volvía cada vez más débil, más espaciada, creando tramos de oscuridad total entre una lámpara y otra. Mi corazón comenzó a acelerarse. Ya había pasado por muchas cosas en la carretera, neblina intensa, tormentas, incluso accidentes graves había presenciado. Pero aquello era diferente. Aquello tocaba algo más profundo, algo que no sabía nombrar. Fue cuando empecé a ver los reflejos en las paredes. Al principio creí que era una ilusión óptica, ese efecto que hace la luz de los faros cuando golpea una superficie húmeda. Pero conforme prestaba más atención, me di cuenta de que eran formas, siluetas, como si personas caminaran del otro lado de las paredes, proyectando sus sombras hacia adentro del túnel. Tragué saliva y apreté el volante con más fuerza. Intenté acelerar un poco, pero la Scania parecía no responder bien, como si estuviera demasiado pesada, como si algo la estuviera jalando hacia atrás. Y entonces, de la nada vi la señal. Era una señal de tránsito antigua, oxidada, colgada del techo del túnel, y lo que decía me heló por completo.
Bienvenido a la BR-393, tramo desactivado desde 1987. La BR-393 no tiene ningún sentido en esa ubicación. Estaba en la BR-116 yendo de Sao Paulo a Curitiba. La BR-393 está en Río de Janeiro, conecta Volta Redonda con otras ciudades de la región, desactivada desde 1987. ¿Cómo así desactivada? Mi respiración se volvió pesada. Empecé a sentir el aire más escaso, más difícil de respirar. La temperatura dentro de la cabina bajó bruscamente, tanto que podía ver mi propia respiración condensándose en el aire. Fue entonces cuando finalmente vi la luz al final del túnel, una claridad débil, grisácea, pero era una salida. Aceleré al máximo, desesperado por salir de ese lugar, y cuando por fin pasé por la boca del túnel, tuve que frenar a fondo. La carretera delante de mí no era la BR-116, era un tramo completamente diferente. El asfalto estaba agrietado, lleno de maleza creciendo por las grietas. Las marcas de señalización estaban borradas, casi invisibles. Y a ambos lados de Mindensheim, la vía, donde debería haber sierra y selva atlántica, había solo niebla, densa, blanca, impenetrable. Detuve el semirremolque allí mismo en medio de la vía y me quedé sentado intentando procesar lo que estaba pasando. Miré el GPS, pero la pantalla estaba congelada. Miré el odómetro y los números estaban girando solos, acelerando como si estuviera manejando a 300 por hora. Tomé mi celular de nuevo sin señal, pero cuando miré la hora, casi me caí del asiento. El reloj marcaba las 3:47 de la madrugada. Imposible. Había entrado al túnel alrededor de las 7:30 de la noche. No podían haber pasado más de 8 horas allí adentro. Necesitaba tomar una decisión, volver por el túnel, ni pensarlo. Seguir adelante por esa carretera fantasma tampoco parecía buena opción. Pero quedarme parado allí, rodeado de esa niebla silenciosa y ese tramo abandonado, era peor todavía. Respiré hondo y decidí seguir adelante despacio, en primera marcha, atento a cualquier detalle. La carretera seguía recta por un buen rato, y conforme avanzaba, empecé a notar cosas extrañas en los márgenes. Había señales antiguas, de las que se veían en los años 80, oxidadas y torcidas. Había restos de lo que parecían ser estaciones de gasolina abandonadas, con las bombas todavía de pie, pero completamente invadidas por la vegetación. Y había carcasas de vehículos antiguos, Chevets, Opalas, Fusquiñas, tan viejos que apenas se podía reconocer el modelo. Pero lo más perturbador eran las personas, o mejor dicho, las figuras que parecían personas. Estaban paradas a la orilla de la vía, inmóviles, mirando hacia la pista. Pero cuando la luz de mis faros llegaba a ellas, me daba cuenta de que no eran realmente personas. Eran como manchas, formas humanoides sin definición, sin cara, sin detalles, como si estuvieran hechas de niebla condensada. Una de ellas levantó el brazo cuando pasé, en un gesto que podría ser un saludo o un pedido de auxilio. No me detuve a averiguar. Seguí manejando, el corazón latiendo tan fuerte que podía sentir la pulsación en la garganta. La carretera comenzó a hacer curvas y en cada curva tenía miedo de lo que encontraría del otro lado. Fue en una de esas curvas que vi la bifurcación. La carretera se dividía en dos y en el medio había un letrero de madera viejo, escrito a mano con pintura blanca descascarada. Elige el camino que te trajo o el camino que te lleva. No tenía ningún sentido, pero no tenía mucho tiempo para filosofar. Necesitaba elegir. El camino de la izquierda seguía recto, desapareciendo en la niebla. El de la derecha hacía una curva cerrada, subiendo como si fuera una rampa. Algo me decía que fuera a la derecha. No sé explicarlo. No fue lógica. Fue puro instinto, esa sensación de que si iba a la izquierda nunca volvería. Giré el volante y subí por la rampa. La inclinación era pronunciada,
tanto que la Scania gemía con el esfuerzo. La niebla se volvió tan densa que apenas podía ver 3 metros adelante. Pero continué porque volver no era opción. Y entonces, de repente, como si alguien hubiera encendido una luz, la niebla se disipó por completo. Estaba de regreso en la BR-116, la misma BR-116 que conocía, con señalización normal, iluminación normal y hasta otros vehículos circulando. Era como si hubiera salido de una pesadilla directamente a la realidad. Me orillé temblando. Miré el reloj del tablero. Marcaba las 7:52, menos de media hora después de haber entrado a ese maldito túnel. Miré el GPS. Funcionaba con normalidad, mostrándome exactamente dónde estaba, a pocos kilómetros después de registro. Tomé el celular, señal completa, llamé a mi cuñado de inmediato. «Roberto, ¿qué pasó, hermano? ¿Estás bien?», contestó preocupado. «¿Conoces algún túnel nuevo que hayan construido entre Registro y Curitiba?», pregunté todavía jadeando. «¿Túnel nuevo?». «No, hermano». «¿Por qué?». Respiré hondo. «Déjalo así. Solo quería confirmar». Colgué y me quedé allí parado unos 15 minutos más intentando recomponerme. Cuando llegué a Curitiba, ya era madrugada. Fui directo a un hotel. No pude dormir. Me quedé investigando en internet sobre la BR-393, sobre tramos desactivados, sobre túneles antiguos. Descubrí que realmente existió un tramo de la BR-393 que fue desactivado en 1987 después de una serie de accidentes graves e inexplicables. Las autoridades aislaron esa parte de la carretera y construyeron una desviación. Pero ese tramo quedaba a más de 300 kilómetros de donde yo estaba. También encontré relatos de otros camioneros que hablaban sobre un túnel fantasma en la BR-116. Un túnel que aparece y desaparece, que lleva a las personas a otro lugar. Pensaba que eran leyendas urbanas, cuentos de carretera para asustar novatos, hasta que me pasó a mí. Volví a hacer esa misma ruta varias veces después de ese día. Siempre alerta, siempre buscando el túnel, pero nunca lo encontré de nuevo. Es como si hubiera existido solo esa noche, solo para mí. Hay noches en que me despierto sudando frío, pensando en esas figuras a la orilla de la carretera, en ese letrero de la bifurcación, en ese tiempo perdido que no puedo explicar. Y hay una pregunta que no me deja en paz. ¿Y si hubiera elegido el camino de la izquierda? ¿Dónde estaría ahora? Hoy sé que la carretera tiene sus secretos, sus atajos hacia lugares que no deberían existir, y aprendí a respetar cada señal extraña, cada sensación rara, porque hay cosas en este mundo que uno no comprende. Y si algún día estás manejando y encuentras un túnel que no reconoces, un túnel sin señalización, piénsatelo 2 veces antes de entrar, porque puede ser que no vuelvas por el mismo camino. Relato número 6. Las voces que golpean. Me llamo Antonio Carlos, pero todo el mundo me conoce como Toniño da Iveco. Tengo 44 años y 19 de carretera, transportando siempre materiales de construcción entre el interior de Minas Gerais y el Espíritu Santo. Soy divorciado, sin hijos, así que la carretera se convirtió un poco en mi familia. La cabina del camión es más hogar para mí que cualquier apartamento que haya tenido. Siempre dormí tranquilo en la cabina, en cualquier parada, cualquier carretera. Nunca tuve miedo de robo, de animales, de tormenta. Para mí, la cabina era mi refugio, mi lugar seguro en medio de toda esa inmensidad de asfalto y paisaje. Hasta esa semana de octubre del año pasado, había hecho una entrega en Vitoria y estaba volviendo a Gobernador Valadares. Era un viaje largo, unas 7 u 8 horas, dependiendo de las paradas. Había salido tarde de Vitoria, alrededor de las 4 de la tarde, y cuando se acercaban las 11 de la noche, ya estaba demasiado cansado para continuar con seguridad.
Conocí a una parada en la BR 262 entre Domingos Martins y Vendanova do Imigrante. Un lugar algo apartado, pero que siempre sirvió bien a los camioneros. No era de los más grandes, pero tenía buen espacio para estacionar, baño limpio y un café decente. Llegué allí alrededor de las 11:30, cargué combustible, comí un sándwich y decidí dormir unas 4 horas antes de seguir. La parada estaba casi vacía. Solo 2 camiones más estacionados lejos de mí y un auto pequeño en la bomba. Me ubiqué en un rincón más apartado, como siempre hago. Me gusta tener espacio, no quedarme muy cerca de los demás. Cerré las puertas con llave. Revisé las ventanas, acomodé el colchoncito que guardo detrás del asiento y me preparé para dormir. El clima estaba agradable, ni mucho calor ni frío. Se podían escuchar los grillos afuera, el viento en los árboles y el zumbido distante de las lámparas de la parada. Era tranquilo, sosegado. Ya estaba casi dormido cuando escuché el primer golpe. Toc, toc, toc. 3 golpes secos en la puerta del conductor, no muy fuertes pero claros, distintos. Abrí los ojos medio adormilado y miré el reloj del tablero. Las 12:15. Pensé que sería algún vigilante de la parada u otro camionero queriendo conversar. ¿Quién es?, pregunté sin abrir la puerta. Silencio. Esperé unos segundos. Nada. Miré por la ventana, pero no vi a nadie afuera. La luz del poste iluminaba bien el área alrededor del camión y no había nadie. Debe haber sido el viento, pensé, y volví a recostarme. Estaba casi durmiendo de nuevo cuando escuché otra vez. Toc, toc, toc. Los mismos 3 golpes, el mismo ritmo, en la misma puerta. Esta vez me senté rápido y encendí la luz interna de la cabina. ¿Quién está ahí?, dije más fuerte, empezando a irritarme. Abrí la ventana y miré afuera. Nada, absolutamente nada. Ni sombra, ni movimiento, ni sonido de pasos alejándose. Bajé de la cabina molesto y desconfiado. Di una vuelta completa alrededor de la Iveco, vacío. No había nadie, ningún animal, nada que pudiera haber golpeado la puerta de esa manera. Volví a la cabina, lo cerré todo de nuevo y me quedé allí sentado intentando entender. Pensé en ir a la parada a preguntar si había algún chico haciendo travesuras, pero lo desestimé. Era tarde, estaba cansado y probablemente no era nada. Me recosté de nuevo, pero esta vez dejé la luz encendida. Cerré los ojos, intentando relajarme. 15 minutos después, los golpes volvieron. Toc, toc, toc. Mi corazón se aceleró. Esta vez tenía la absoluta certeza. No estaba dormido, no lo estaba imaginando. Alguien o algo estaba golpeando la puerta de mi camión. ¿Quién es? ¿Qué quieres?, grité, la voz saliendo más temblorosa de lo que hubiera querido. El silencio que siguió fue pesado, opresivo. Me quedé allí sentado, mirando fijamente la puerta, esperando alguna respuesta, alguna señal. Fue entonces cuando escuché la voz. Era un susurro amortiguado, viniendo de afuera, tan bajo que apenas podía distinguir las palabras. Parecía decir: déjame entrar, que hace frío acá afuera. Mi sangre se heló. Aquello no era voz de persona buscando ayuda. Era algo errado, distorsionado, como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo superpuestas. «Vete de aquí, lárgate», grité, agarrando el martillo que siempre guardo debajo del asiento. Los golpes recomenzaron, pero ahora más insistentes. Toc, 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 toc. Y entonces, para mí, horror, comenzaron también en la ventana trasera de la cabina. Toc, toc, toc. Y en la ventana del lado del pasajero. Toc, toc, toc. Era como si varias manos estuvieran golpeando al mismo tiempo, rodeando la cabina, queriendo entrar. Me encogí apretando el martillo en la mano, el corazón latiendo tan fuerte que dolía en el pecho. Intenté arrancar el camión pensando en salir de allí, pero mis manos temblaban tanto que se me cayó la llave.
Los golpes se volvieron más fuertes, más rápidos. La cabina entera parecía temblar con la intensidad. Y esas voces, esos susurros, se volvieron más altos, más desesperados. «Déjennos entrar, hace frío, está oscuro». Comencé a rezar. No había nada más que pudiera hacer. Cerré los ojos y empecé a recitar el Padre Nuestro, después el Ave María, todas las oraciones que recordaba de mi infancia. Y entonces, tan de repente como había comenzado, todo paró. Silencio absoluto. Me quedé allí temblando, sudando, sin coraje de abrir los ojos. Después de unos minutos interminables, finalmente miré alrededor. Nada. Los golpes habían parado, las voces habían desaparecido. Miré el reloj, la 1 de la madrugada. Había perdido completamente la noción del tiempo. No pude dormir más. Me quedé allí sentado con todas las luces encendidas, el motor en marcha, listo para salir en cualquier segundo. Apenas empezó a clarear, alrededor de las 5:30 de la mañana, bajé de la cabina para examinar mejor. Caminé alrededor del camión buscando señales de vandalismo, huellas, cualquier cosa que explicara lo que había pasado. Fue entonces cuando vi las marcas. En la puerta, en las ventanas había marcas. No eran arañazos ni suciedad común. Eran como impresiones de manos, pero no manos normales. Eran demasiado grandes, con dedos muy largos, y parecían haber sido hechas con algo helado, porque la condensación alrededor de las marcas indicaba que ese punto estaba mucho más frío que el resto de la superficie. Tomé fotos con el celular, pero cuando fui a verlas después, las imágenes estaban todas borrosas, como si hubieran sido interferidas por algún campo magnético. Entré a la parada y busqué al empleado de turno. ¿Pasó algo extraño aquí esta noche?, pregunté. El muchacho, un chico de unos 20 y tantos años, me miró con cara de sueño. ¿Extraño cómo? No sé, gente haciendo vandalismo, chicos de travesura. Movió la cabeza. No, fue una noche tranquila. ¿Por qué? Estaba a punto de contar lo que había pasado, pero algo me detuvo. Quizás fue vergüenza de parecer loco. Quizás fue miedo de que me confirmara algo peor. Nada, olvídalo. Iba a darme la vuelta cuando él me llamó. Oiga, señor camionero, me detuve. Usted estacionó allá en ese rincón, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Dudó, rascándose la cabeza. Es que normalmente le pedimos a los camioneros que no duerman en esa parte, pero usted llegó tarde y no dio tiempo de avisar. Mi estómago se revolvió. ¿Qué tiene esa parte? Mire, yo no creo mucho en esas cosas, pero los camioneros viejos dicen que está embrujada. Dicen que hace años hubo un accidente feo en la carretera de por ahí, un deslizamiento de tierra que mató a varias personas. Algunas estaban en autos que quedaron sepultados y solo los encontraron días después. Tragué saliva. ¿Y qué tiene que ver eso con la parada? Dicen que las víctimas fueron traídas aquí porque era el lugar más cercano con infraestructura. Armaron una especie de morgue improvisada en esa área donde usted estacionó, esperando que llegara el rescate a buscar los cuerpos. Sentí las piernas debilitarse. ¿Cuándo fue eso? Hace tiempo. Años 90, creo, pero hay gente que jura que todavía se escuchan cosas por allá de noche, golpes, voces, esas cosas. No dije nada más. Agradecí, volví al camión y salí de allí lo más rápido posible. Durante el viaje de regreso a Valadares no pude dejar de pensar. Esas voces diciendo hace frío, está oscuro. ¿Serían las víctimas del deslizamiento todavía buscando abrigo, todavía intentando escapar de ese destino terrible? Y los golpes, ¿serían peticiones de auxilio que nunca fueron atendidas, congeladas en el tiempo, repitiéndose eternamente? Llegué a casa e investigué sobre el accidente. Encontré algunas noticias antiguas de 1994. Un deslizamiento de tierra en la sierra entre Domingos Martins y Vendanova do Imigrante.
Había ocurrido de verdad. 3 vehículos sepultados. 11 personas murieron. Los cuerpos tardaron días en ser rescatados porque el acceso al lugar era difícil. Y sí, la parada había sido usada como punto de apoyo temporal durante el rescate. Me pasé días sin poder dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esos golpes, esas voces desesperadas. Empecé a tener miedo de dormir en la cabina, algo que nunca había pasado en casi 20 años de carretera. Le conté a algunos colegas y la mayoría me miró con escepticismo o se rió creyendo que estaba inventando. Pero hubo un conductor mayor, su Geraldo, que me llevó a un lado y habló en voz baja. Yo también escuché los golpes, Toniño, en esa misma parada, en el mismo lugar. Fue hace unos 10 años. Yo también no creía en nada hasta esa noche. ¿Y qué hiciste?, pregunté. Lo que tú hiciste. Recé y aprendí a nunca más parar en ese rincón específico. Hay lugares que cargan peso, ¿sabes? Peso de tragedia, de sufrimiento, y a veces ese peso no se disipa, se queda ahí atrapado, intentando hacerse escuchar. Me dio un consejo que nunca olvidé. Cuando sientes que un lugar está mal, Toniño, confía en tu instinto. La carretera te enseña a escuchar esas señales. Y si algún día te vuelves a encontrar en una situación de esas, no tengas miedo de mostrar respeto. A veces es solo eso lo que buscan, ser recordados, ser reconocidos. Volví a hacer esa ruta varias veces después, y sí, siempre paso por la parada, pero nunca más estacioné en ese rincón. Y cuando paso frente a esa área, siempre hago una oración rápida, un homenaje silencioso a esas almas que no tuvieron la oportunidad de despedirse bien. Aprendí que hay cosas en este mundo que no vemos, pero que están ahí, cargando sus dolores, sus miedos, sus historias inconclusas. Y aprendí que a veces todo lo que esas presencias quieren es ser recordadas, ser reconocidas, tener su existencia validada, aunque sea solo por 3 golpes en la puerta de un camión, en medio de la noche, en una carretera perdida de Minas Gerais. Relato número 7. Mi voz en el radio. Me llamo Fernando Alves. Tengo 38 años y llevo 12 años transportando cargas diversas por el sur de Brasil. Mi base es en Curitiba, pero ruedo principalmente entre Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul. Soy un tipo de tecnología, siempre con GPS actualizado, buen celular, radio nuevo. Me gusta estar equipado, tener control sobre el viaje. Quizás por eso lo que me pasó fue aún más perturbador, porque no tenía ninguna lógica, ninguna explicación técnica que yo pudiera dar. Era enero de este año, un lunes de madrugada. Estaba volviendo de Porto Alegre a Curitiba después de entregar una carga de autopartes. Era un viaje tranquilo, unos 700 kilómetros por la BR-116, una carretera que conozco muy bien. Había salido de Porto Alegre alrededor de las 3 de la mañana porque quería evitar el calor del día. El tráfico estaba excelente, casi sin movimiento, y estaba haciendo buen tiempo. Debía ser alrededor de las 4:30 cuando estaba pasando por una región cercana a Vacaria, en la Serra Gaúcha. Todavía estaba oscuro, pero ya se podían ver las primeras señales del amanecer en el horizonte. Tenía el radio encendido en el canal 16, el más usado por los camioneros, pero estaba en silencio. A esa hora es normal. La mayoría de los conductores o está parado durmiendo o manejando en silencio. Fue entonces cuando escuché mi propia voz en el radio. No fue una sensación de parece a mi voz o es similar. Era exactamente mi voz, con mi acento, mi manera de hablar. Hasta las pausas y la respiración eran idénticas. Y lo que esa voz decía me heló por completo. Hola, ¿alguien me copia, por favor? Necesito ayuda en la BR-116, kilómetro 237. Mi camión volcó. Estoy atrapado en la cabina. Alguien, por el amor de Dios. Cambio. Frené bruscamente, el corazón disparado.
Miré el radio como si fuera un animal extraño. Era imposible. Yo estaba bien. El camión estaba perfecto. No había volcado nada. Tomé el radio con mano temblorosa. Hola, ¿quién habla? Cambio. Silencio. Solo estática. Intenté de nuevo. Hola, ¿quién usó mi nombre? Eso no tiene gracia. Cambio. Nada. Me quedé allí parado en el acostamiento intentando procesar lo que acababa de escuchar. Pensé en todas las posibilidades lógicas, alguien imitando mi voz, algún tipo de interferencia extraña, incluso cansancio causando alucinación auditiva. Pero sabía que no era nada de eso. Esa voz era exactamente igual a la mía. Era imposible de imitar con tanta perfección. Decidí seguir el viaje. Quizás era algún tipo de fenómeno raro de radio, reflexo de ondas o algo así. No entendía mucho de física, pero sabía que cosas extrañas podían ocurrir con las señales de radio en la sierra. Continué manejando, ahora más tenso, más atento. Mantuve el radio encendido, esperando ver si aquello se repetiría. Más o menos media hora después, cuando estaba pasando por el kilómetro 220, mi voz volvió al radio. Hola, ¿alguien me copia? Estoy en el kilómetro 237, por favor, mi camión volcó. Está saliendo humo. Creo que va a prender fuego. ¿Alguien me ayuda? La voz estaba más desesperada ahora, más jadeante, y seguía diciendo kilómetro 237, un tramo que yo todavía ni había alcanzado. Mi cerebro entró en pánico total. Tomé el radio de nuevo. ¿Quién eres? ¿Cómo estás haciendo esto?, grité, la voz saliendo extraña hasta para mí mismo. Esta vez la respuesta llegó de inmediato. Soy yo, Fernando. Tú. Bolsé en el kilómetro 237. Necesitas detenerte antes de llegar allá. Por favor, escúchame. Casi choco el camión. Me detuve de nuevo en el acostamiento, las manos temblando incontrolablemente. Aquello no podía estar pasando, era una locura, era imposible. Pero la voz era mi voz, no había manera de negarlo. Tomé el celular y busqué en el GPS. El kilómetro 237 estaba a unos 15 kilómetros adelante, una parte de la sierra con curvas cerradas, bajada pronunciada. Un tramo que exigía atención, pero que había cruzado cientos de veces sin problema. Me quedé allí paralizado, sin saber qué hacer. Parte de mí quería creer que era todo una broma o que estaba teniendo un colapso nervioso, pero otra parte, una parte profunda e instintiva, sabía que aquello era real de alguna forma que no comprendía. La voz volvió más débil ahora, como si se estuviera alejando. Fernando, por favor, no sigas. Para antes del kilómetro 237, los frenos van a fallar en la bajada. Vas a morir. Y entonces, silencio. Me quedé allí sudando frío, el motor del camión encendido, las manos todavía en el volante. Mi mente daba vueltas en círculos intentando encontrar una explicación racional. ¿Los frenos van a fallar? Había revisado el camión hacía menos de una semana. Todo estaba perfecto, pero bajé de la cabina con las piernas temblando y fui a verificar. Abrí el compartimento de acceso al sistema de frenos, tomé mi linterna y empecé a examinar. Al principio no vi nada malo, pero cuando iluminé mejor una de las mangueras de freno trasero, noté una grieta minúscula, casi invisible. No estaba goteando todavía, pero si la forzaba en una bajada pronunciada, con las altas temperaturas del freno en uso continuo, esa manguera podría reventar. Y si reventaba en el kilómetro 237 en esa bajada, mi estómago se revolvió. Me senté en el suelo, apoyado contra la rueda del camión, intentando respirar. Esa voz en el radio me había avisado. Mi propia voz, de algún futuro que todavía no había ocurrido, me había avisado sobre una falla que iba a matarme. Me quedé allí no sé cuánto tiempo, quizás 15 o 20 minutos, solo intentando procesar la imposibilidad de todo aquello. Finalmente me levanté y llamé a mi mecánico. También era camionero y trabajaba desde las 5 de la mañana. Soy Fernando.
Necesito ayuda urgente. Estoy en la BR 116 en el kilómetro 220. Encontré una grieta en una manguera de freno. ¿Una grieta? Pero yo revisé todo la semana pasada. Lo sé, pero hay una grieta aquí. Está mínima, pero está. Quedó en silencio un segundo. Bueno, no sigas viaje. Voy a mandar la grúa a buscarte. No arriesgues. Esperé que llegara la grúa, que tardó casi 2 horas. Mientras esperaba, me quedé mirando la carretera adelante, hacia el kilómetro 237, que no iba a recorrer, no esa vez. El mecánico, que llegó con la grúa, examinó la manguera y confirmó. Estaba agrietada. Probablemente iba a reventar si la forzaba mucho, especialmente en una bajada prolongada. «Hermano, tuviste suerte de notar esto», dijo. No respondí. La suerte no era exactamente la palabra. Volví a Curitiba en la grúa, mandé a reparar todo y me quedé unos días sin trabajar intentando entender lo que había pasado. Investigué sobre paradojas temporales, sobre mensajes del futuro, sobre física cuántica y sobre el experimento de la elección, sobre cómo el tiempo quizás no es lineal como pensamos, sobre cómo las decisiones futuras podrían teóricamente influir en el pasado. Pero nada de eso me daba una respuesta satisfactoria. Nada explicaba cómo había escuchado mi propia voz, avisándome de un accidente que todavía no había ocurrido y que gracias al aviso nunca ocurrió. Una paradoja perfecta. Volví a trabajar después de 2 semanas. Pero nunca volví a ser el mismo. Cada vez que paso por el kilómetro 237, reduzco la velocidad, verifico los frenos y agradezco en silencio a esa versión de mí que murió para que yo pudiera vivir. Porque eso fue lo que pasó, ¿verdad? En alguna realidad morí en ese kilómetro. Y de alguna forma, en ese último momento de lucidez antes del final, logré romper la barrera del tiempo y avisarme a mí mismo. Salvé mi propia vida desde un futuro que nunca llegó a existir. Hay noches en que me pregunto, ¿cuántas otras versiones de mí existen por ahí? ¿Cuántas decisiones, cuántos caminos diferentes? ¿Cuántas realidades paralelas donde tomé otras decisiones y tuve otros destinos? Y habrá en alguna de esas realidades una versión de mí atrapada en una cabina volcada en el kilómetro 237, pidiendo auxilio en un radio que solo él mismo puede escuchar. Esa pregunta me persigue más que cualquier fantasma. Hoy soy más cuidadoso. Reviso el camión obsesivamente antes de cada viaje. Escucho mi intuición cuando algo parece mal y principalmente mantengo el radio siempre encendido en el canal 16, porque una parte de mí tiene miedo de volver a escuchar mi voz, pero otra parte, extraña y profunda, casi lo espera, casi quiere confirmar que aquello realmente ocurrió, que no fue una alucinación o una coincidencia. Quiero escuchar mi voz de nuevo para tener la certeza de que el tiempo no es una línea recta, que el futuro puede avisarle al pasado, que a veces los milagros ocurren de formas que desafían todo lo que sabemos sobre la realidad. Pero al mismo tiempo, temo lo que más esa voz podría decirme, porque si pudo avisarme sobre los frenos, ¿qué más sabe? ¿Qué otros destinos terribles ya vio? ¿Cuántas veces morí en otras realidades? ¿Y en cuántas de ellas no logré avisarme a tiempo? Lo que puedo decir con certeza es esto. La carretera guarda misterios que van mucho más allá de lo que vemos. No es solo asfalto y máquinas, es tiempo, es destino. Son decisiones que se ramifican en infinitas posibilidades. Y a veces, solo a veces, una de esas posibilidades encuentra un camino de regreso. Un mensaje atraviesa lo imposible. Una voz rompe la barrera del tiempo. Y cuando eso ocurre, tienes 2 opciones: ignorar y seguir el destino que estaba trazado, o escuchar y cambiar el futuro que todavía no llegó. Yo elegí escuchar y hoy estoy aquí, vivo, contando esta historia.
Y si eres de la carretera y algún día escuchas algo imposible en el radio, una voz que no debería existir, un aviso que no tiene sentido, no lo ignores, porque quizás seas tú mismo, desde un futuro que todavía puedes evitar, haciendo lo imposible para salvarte la vida. Si algo queda claro después de estos 7 relatos, es que la carretera sabe mucho más de lo que uno cree. Señales que cambian de mensaje, radios que traen avisos imposibles, túneles que llevan a lugares que no existen en ningún mapa, faros que aparecen de la nada, golpes en la cabina de quien solo quería dormir unas horas, e incluso voces que parecen venir de otras versiones de nosotros mismos, intentando impedir que la historia termine de la peor manera. Para quien lo ve desde afuera, puede parecer exageración, imaginación de gente cansada. Pero para quien vive al volante, madrugada tras madrugada, existe una línea muy fina entre lo real y lo inexplicable. Y a veces todo lo que separa un regreso a casa de un destino trágico es un escalofrío en la nuca, un presentimiento o un aviso que no tiene ningún sentido hasta que se demuestra lo contrario. Así que la próxima vez que estés viajando de noche y sientas ese malestar, sin motivo, escuches un ruido extraño en el radio, notes una señal diferente o percibas que algo te sigue por el retrovisor, recuerda estas historias. Quizás sea solo cansancio, pero quizás sea la carretera intentando hablarte. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estos 7 casos te erizó más la piel? ¿Has vivido o escuchado algún relato extraño en la carretera, de un camionero, familiar o amigo? Déjalo aquí en los comentarios. Quién sabe, puede que aparezca en uno de los próximos videos del canal. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte, dejar el like y compartir este video con ese amigo que siempre vuelve tarde a casa o siempre anda de viaje por la carretera. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, maneja con cuidado, respeta las señales, porque el asfalto puede ser conocido, pero lo que camina sobre él de madrugada no siempre lo es.